Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, Hola, buenas tardes. ¿Todo Hola. bien, profe? Bien, 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 gracias. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, pero antes vamos a responder una pregunta que habían hecho en el chat del grupo. Me preguntaron que si una vez finalizado el cursado, digamos, es decir, nosotros vamos a ver hasta la unidad número 16, después de esa unidad 16, eh, ¿qué es lo que pasa con el curso? Bueno, después de ver la unidad 16 y resolver la última autoevaluación, 2 o 3 semanas después de haber finalizado el curso, eh, van a tener un examen final, es decir, un examen en el cual se van a evaluar todos los temas vistos durante estos 5 o 6 meses de cursado. Bien, para poder aprobar el curso tienen que eh, básicamente aprobar el examen final más bueno, el promedio de notas de todos los cuestionarios y autoevaluaciones. Ustedes con una nota final que, como dije, se computa entre la nota de los cuestionarios y la nota del examen final. Esta nota final que ustedes van a tener tiene que superar el 60%. Si es así, entonces aprobarían el cursado. ¿Bien? Esa sería más o menos la metodología. De nada, no hay por qué. Bueno, voy a presentar, mientras tanto, voy a ir presentando lo que vamos a ver hoy. Bien, perdón. Muy buenas tardes, profe. Buenas, buenas. Disculpe, profe, que le interrumpa. Yo recién me pude conectar y mandar, ¿cómo se llama? Eh, Mandar el número de documento y nombre y apellido, profe. No hay problema, no hay problema. Yo la asistencia la reporto al final de la clase, así que no se hagan problema. Bien, el día de hoy vamos a ver la unidad número 11, bien que esto ya sería la última unidad de la parte de producción uno. En esta unidad vamos a ver ya el último sistema de extracción petrolera, el último sistema de producción, que son las bombas por cavidades progresivas. Es decir, ya hemos visto surgencia natural, gas lift, bombeo mecánico, bombas electrosumergibles, que fue lo que vimos la semana pasada, y hoy día vamos a ver la unidad número 11, que corresponde a las bombas tipo PCP o cavidades progresivas. Bien, esta unidad es relativamente cortita, no es muy larga, así que dudo mucho que lleguemos inclusive hasta las 2 horas, posiblemente antes de las 8 terminemos. Bien, y ahí van a tener tiempo si quieren para poder hacer el cuestionario de esta unidad. Como les comenté al principio, es importante que resuelvan todos los cuestionarios porque al final su nota final va a estar condicionada por los cuestionarios que han hecho y la nota que se han sacado en cada uno. Así que por favor no los dejen pasar, ¿sí? Bien, volviendo un poquito a este gráfico que vimos hace ya algunas clases, en donde mostrábamos la eficiencia de los sistemas, tenemos que el sistema PCP, que es el sistema que van a ver ahí adelante, esperen un minuto que ahora lo remarco, este sistema, el PCP, es el sistema que presenta la mayor eficiencia de todos los sistemas de extracción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia? Bueno, ya lo habíamos comentado que la eficiencia podríamos decir que se trata de básicamente cuánta energía de la que yo le doy al sistema la está aprovechando el equipo de bombeo. Bien, el resto de la energía básicamente se desperdicia, se es utilizada por el mecanismo para poder funcionar y además para poder solventar algunas de las pérdidas de energía y demás que se producen en todos los sistemas mecánicos. Por ejemplo, la bomba PCP tiene una eficiencia promedio del 60% más o menos. Es decir, ¿qué pasa con el resto, el 40% restante? Bueno, una parte es consumido por la bomba para poder producir
y otra parte es básicamente desperdiciado para poder vencer algunas pérdidas y demás, y por el rozamiento propio de los elementos y demás, ese 40% de energía se, digamos, se pierde, por así decirlo. Bien, ningún sistema en la naturaleza es 100% eficiente, ningún sistema artificial. Bien, por lo tanto, si bien podemos llegar a alcanzar eficiencias altas, nunca nos vamos a acercar al 100%. El sistema PSP es el sistema que presenta la mayor eficiencia de todos los sistemas de extracción. ¿Por qué no es el más utilizado entonces? Porque recordemos que el más utilizado era el bombeo mecánico. Bien. ¿Por qué, digamos, el PCP no se utiliza con tanta frecuencia como el bombeo mecánico? Básicamente se debe a que el sistema tipo PCP está diseñado para trabajar con petróleos de alta viscosidad. Bien. Mientras que el bombeo mecánico presenta un rango variable de viscosidades y de distintas situaciones en las cuales puede funcionar. El PCP realmente no funciona muy bien fuera de lo que es el mundo del petróleo viscoso. Es decir, si yo le pongo un petróleo muy liviano y la bomba no tiene la eficiencia que debería tener, ¿sí? Funciona mucho mejor con petróleos pesados, con petróleos de alta viscosidad, de densidades grandes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, ahora vamos a entrar un poquito de lleno ya en lo que es el sistema de extracción, cómo está dividido. Al igual que el resto de los sistemas que hemos visto con anterioridad, vamos a tener un equipo de superficie, ¿sí? Un sistema de superficie, que en este caso va a ser el sistema encargado de la potencia, y un sistema de fondo que va a estar básicamente vinculado a la extracción propia del petróleo. Vamos a arrancar en primer lugar con el sistema de fondo y algunas características de este sistema. Cuando ya hablo del sistema de fondo, me estoy refiriendo básicamente a la bomba de extracción, la bomba del sistema PCP. PCP, acá está, PCP viene de las siglas Progressive Cavity Pump, ¿bien? O Pumping, como le quieran llamar, que en español significa bombeo por cavidades progresivas. Ya vamos a ver bien más adelante por qué recibe este nombre y cómo es que funciona el sistema. Bien. Pero antes de ver cómo funciona el sistema, vamos a hablar de los elementos que componen a nuestra bomba. Nuestra bomba está dividido básicamente en dos elementos fundamentales. El primer elemento es el rotor, ¿sí? Que es este que ustedes ven acá, que es el que está en la parte central, fíjense. Vamos a agrandar un poquito la imagen. Bien, fíjense. Eso que parece un tornillo, eso que parece un sinfín, es el rotor. Bien. El rotor, como su nombre lo indica, es el elemento de la bomba que se va a mover, que va a rotar. Por lo tanto, es el elemento que se une a las varillas de bombeo. Este sistema PCP, al igual que el bombeo mecánico, utilizan varillas de bombeo. La diferencia es que el sistema PCP, en vez de subir y bajar la bomba, lo que hace es girar. Entonces las varillas no van a subir y van a bajar, sino que van a girar. Por lo general en sentido horario, es decir, hacia la derecha. Bien, eso es el rotor. Pero también, perdón, también tenemos el estator, que es esto que ustedes ven acá. El estator va a ser básicamente el barril de la bomba, va a ser esta parte que está fija a los tubings y que en definitiva no se va a mover. Si nosotros hiciéramos una esquemita, tenemos los tubings que van fijos al estator y la varilla de bombeo que va fija al rotor. ¿Bien? La varilla de bombeo transmite movimiento al rotor, mientras que los tubing no transmiten ningún tipo de movimiento al estator. Por eso se llama estator, porque viene de estático. Y estático significa que está quieto, que no se mueve. ¿Sí? Entonces el estator va a estar quieto y el rotor se va a mover. El rotor es básicamente un vástago que tiene forma de espiral, que ya lo vamos a ver bien más adelante, pero tiene una forma de espiral y
está hecho por lo general de acero cromado o de acero inoxidable. Bien, la idea es que tenga una superficie lo más lisa posible, por eso se utiliza acero cromado por lo general, acero al cromo. Mientras que el estator es un barril, como dijimos, de acero que va fijo a los tubings, pero además dentro tiene una pequeña goma. Fíjense, voy a remarcar acá y ahora voy a agrandar. Ven que tenemos como una camisa que se ve gris, que es justo donde tengo el mouse. El rotor, que también se ve gris, pero entre medio, entre la camisa y el rotor, hay algo negro. Eso negro es una goma que va dentro del estator. ¿Bien? Una goma que en realidad recibe el nombre de elastómero, ya vamos a ver bien qué es, ¿sí? Pero básicamente es una goma parecida al caucho, ¿sí? Parecido al caucho de las ruedas, con algunas propiedades distintas, por supuesto, pero es una parte fundamental del estator. Entonces, resumiendo un poquito, el rotor, que es la parte móvil, está fabricado de acero, que puede ser acero inoxidable o acero al cromo, ¿bien? Mientras que el estator tiene una parte externa que es de metal y una parte interna que es de goma o de elastómero, como le quieran llamar, ¿sí? Pero básicamente es una goma parecida al caucho, con algunas otras propiedades. Bien, hasta acá me van siguiendo, más o menos se va entendiendo lo que estoy diciendo. Sí, profe. Bien, perfecto. Profe, Sí, cómo no, diga. eh, todos son en forma de hélice. Sí, 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 todas las bombas PCP tienen esta forma de hélice. Ya vamos a ver que puede variar, como ven acá en las imágenes, fíjense que hay hélices que están más separadas que otras, ¿sí? Hay dobles, triples, cuádruples, quíntuples hélices, ya las vamos a ver más adelante. Pero sí, sí, ¿Se las siempre, utilizan para diferente tipo de crudo sí, o bien, cualquiera va para cualquiera? no, viene por ese lado, la cantidad de, de hélices que yo le ponga al estator y qué tan distanciadas estén unas de la otra, va a facilitar o empeorar la producción de ciertos crudos. Ya más adelante vamos a ver un poquito de eso. Bien, como les estaba comentando, fíjense, acá tenemos una instalación típica de un sistema tipo PCP. Esta parte de arriba es lo que nosotros conocemos como el sistema de superficie, que corresponde al sistema de potencia, ¿sí? Fíjense entonces que la electrosumergible es la única bomba que tiene el motor adentro. El resto de las bombas tienen el motor afuera, ¿sí? La bomba PCP, al igual que la bomba de bombeo mecánico, tienen su sistema de potencia en la superficie. Y después, hacia abajo, tenemos la instalación de fondo, que el dibujo está medio feo, pero si alcanzan a ver, tenemos los tubings acá, que llegan hasta acá, y acá para abajo, el barril de la bomba, ¿sí? O el estator. Y acá tenemos las varillas de bombeo, que también llegarían hasta acá abajo, y ahí se conectan con el rotor de la bomba, ¿sí? Para poder reemplazar o verificar tanto el estator como el rotor de la bomba, es necesario sacar todo. ¿Se acuerdan que para las bombas de bombeo mecánico habían bombas insertables que me evitaban sacar los tubing y demás? Bueno, esta instalación de bomba PCP no me permite sacar el rotor, por ejemplo, de adentro de la bomba. La bomba es un conjunto que ya viene armado, ¿sí? Su estator y su rotor ya están ensamblados, todo lo demás. Yo la acoplo al tubing, la bajo al fondo del pozo y una vez que está en su lugar, después se bajan las varillas y se acoplan con una pequeña, digamos, fíjense con esto, con un pequeño acople que está por encima de la bomba. Ahí va acoplada las varillas, ¿sí?
se coloca una unión tipo campana que se llama, es como una campanita, que una vez que hace contacto se gira y al girar la campana se traba y ahí queda trabada la unión, ¿sí? Pero en caso de tener algún problema con el rotor o con el estator, tengo que sacar la sarta de varillas, sacar el tubing con la bomba y una vez la bomba está en la superficie, ahí le hago el mantenimiento correspondiente, ¿sí? Es decir, a la hora del mantenimiento son bombas un poquito engorrosas, ¿sí? Llevan algunas maniobras adicionales para tratar, digamos, de poder reparar o hacer el mantenimiento correspondiente. A ver, esperen que algo han dicho en el chat. Ah, bien. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de algunas ventajas y limitaciones de esta bomba. Y una vez que hablemos de las ventajas, vamos a pasar a su funcionamiento. Bien. Si no me equivoco. Sí, tal cual vamos a hablar del diseño y su funcionamiento. Vamos a hablar primero de las ventajas de la bomba tipo PCP. La bomba tipo PCP, debido a cómo está fabricada y ya que funciona como si fuese un tornillo sin fin, es decir, es como un sinfín, es como una especie de sacacorchos. Debido a este principio de sinfín, puede trabajar con, como ven allí, fluidos de muy alta viscosidad, ¿sí? Básicamente funciona como una especie de escalera mecánica, pero que da vueltas. Una vez que el petróleo ingresa a la bomba, el rotor al ir girando la va a ir desplazando hacia arriba independientemente de su viscosidad, ¿sí? Es muy bueno, es como puede inclusive la bomba tipo PCP levantar fluido tan viscoso que parece sólido. La bomba PCP puede trabajar en esas condiciones sin ningún tipo de problema, ¿sí? Debido a este funcionamiento que tiene, también permite manejar una gran cantidad de arenas, ¿sí? Es decir, podríamos llegar a producir este tipo de petróleo, ¿sí? A ver, eso más que un petróleo es un pedazo de arena con petróleo dentro. Pero la bomba PCP puede producir esas cosas sin ningún tipo de problema. Si es verdad que mucho contenido de arena puede desgastar un poco el rotor, puede desgastar bastante la goma del estator, pero que lo puede producir, lo puede producir, ¿sí? Básicamente hace lo mismo con el gas. ¿Se acuerdan que... Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, profe. ¿No es malo que el petróleo tenga tanta cantidad de arena? Y sí, a ver, sí. Sí, porque, digamos, si yo produzco un petróleo con más cantidad de arena que de petróleo, es un problema porque lo tengo que separar, tengo que tratarlo para sacarle todos los sólidos, sin mencionar de que la producción que saco no es toda petróleo, es un gran porcentaje de arena. Pero en algunos pozos, a ver, esto que yo les he puesto acá, esta imagen es una exageración, ¿sí? Es para que ustedes se den una idea. Pero recuerdan que la bomba mecánica, por ejemplo, y la bomba electrosumergible no podían trabajar con sólidos, porque los sólidos lo que hacían era desgastar mucho eh, los equipamientos de la bomba. Bueno, la bomba PCP puede trabajar con un mayor porcentaje de arenas que el resto de las bombas, porque los elementos que tiene, si bien se pueden deteriorar, no se deterioran tanto como las válvulas de la bomba mecánica o los álabes de las turbinas de la bomba electrosumergible, ¿bien? A eso se refiere esto. Aún así, producir más arena que petróleo es malo, sí, por supuesto. Como les estaba por comentar, con el tema del gas libre, eh, pasa lo mismo con, volvemos otra vez al ejemplo. Profe, Sí, sí, hola. sí, ¿me escucha? Profe, igual tiene un máximo de tolerancia de presión igual para el trabajo de la extracción. No sé si me escucha. Sí, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Sí, a ver,
yo como les dije, esta de la imagen es una exageración, es para mostrarles más o menos una arena con mucho petróleo. Fíjense que acá dice mayor tolerancia. ¿Eso quiere decir que me va a sacar pedazos de suelo? Y no. Pero a diferencia del resto del sistema de bombeo, maneja un mayor porcentaje de arenas sin problemas. A eso va, ¿sí? No sé si quedó más o menos claro. Se me entrecortó todo, profe, no le escuché yo, capaz que tengo poca señal. ¿El resto me está escuchando bien? Sí, profe, yo sí lo escuché. Bien, bien. Sí, posiblemente sea su señal porque el resto me está escuchando muy bien, así que... Bien, volviendo al tema del gas, repasando un poquito, el sistema de bombeo mecánico, ¿se acuerdan que tenía un problemita con el gas? Si yo le dejaba un espacio nocivo, el gas se liberaba, entorpecía un poco la apertura de las válvulas. Y con el sistema de electrosumergible, el gas traía también problemas. Y es que, digamos, el gas tapaba las etapas y no permitía la producción. Bueno, a diferencia de los sistemas de bombeo anteriores, el sistema PCP, por un lado, tiene muy pocas, digamos, tiene muy pocas partes móviles, solamente el rotor. ¿Bien? Y además, las cavidades que funcionarían como las etapas de la bomba electrosumergible no se conectan una con la otra, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces permite manejar grandes porcentajes de gas libre. Eso quiere decir que puede trabajar con gas, o sea, con gas y sin líquido, no. Ahora en las desventajas vamos a ver que trabajar con mucho gas perjudica un poquito al estator, pero por lo pronto puede trabajar con porcentajes de gas un poquito mayores que las bombas anteriores, ¿sí? Recordemos que inclusive la electrosumergible necesita un filtro de gas porque si entra gas a la bomba es muy probable que se tape. En cambio esta no, no necesita ningún tipo de filtro ni nada por el estilo, ¿sí? Simplemente puede trabajar con porcentajes de gas moderados. Debido a que no tiene válvulas, ¿sí? Estas válvulas no se van a desgastar, no se van a trabar ni nada por el estilo porque no tiene válvulas. Entonces, todos los problemas asociados a las válvulas desaparecen. Debido a los materiales con los que está hecho, suele ser acero inoxidable o, como dije, acero al cromo, acero cromado, y esta goma o caucho que representa al estator, tiene una buena resistencia a la abrasión. ¿Qué es la abrasión? Básicamente el desgaste. Quiere decir que estas bombas sufren menos desgastes que las bombas que mencionamos anteriormente, ¿sí? Debido a que trabaja a baja velocidad, ¿sí? El resto de las bombas, la electrosumergible y la de bombeo mecánico, trabajan a velocidades altas de producción. Más que nada el electrosumergible, que trabaja a velocidades excesivamente grandes. Al trabajar a una velocidad muy grande, el petróleo que sale con agua puede formar emulsiones. Esto lo vamos a ver bien dentro de algunas semanas, cuando veamos producción 2. Estas emulsiones son mezclas que se producen entre agua y elementos tipo aceitosos, es decir, agua y petróleo justamente. La emulsión es una mezcla que se da entre estos dos elementos que por lo general no se mezclan, pero en ciertas condiciones sí lo hacen. Y estas emulsiones son un problema para después separarlas y tratar el petróleo. Realmente traen varios problemas asociados. Entonces, para poder evitar la formación de emulsiones, es conveniente que las bombas produzcan a baja velocidad, ¿sí? La bomba de bombeo mecánico produce una velocidad moderada y la electrosumergible produce a caudales y velocidades muy grandes. Entonces estas bombas sí producen emulsiones. Pero la bomba tipo PCP, que es esta que estamos viendo ahora, trabaja a velocidades muy bajas. Tan bajas que prácticamente las emulsiones no existen en estos sistemas de bombeo.
¿sí? Es decir, es muy, muy raro encontrar emulsiones en un sistema PCP y se debe básicamente a su baja velocidad. Obviamente, producir a baja velocidad significa producir bajos caudales de petróleo, por lo tanto, menor cantidad. Pero bueno, eso es una de las desventajas que vamos a ver a continuación. Son bombas económicas, ¿sí? En el mercado son bombas que realmente tienen valores bastante bajos y que además de esto, su mantenimiento es, a pesar de tener algunas maniobras adicionales para retirar toda la bomba, el mantenimiento es relativamente económico, ¿sí? Porque si está roto el rotor, se cambia el rotor, si está roto la goma del estator, se cambia la goma del estator y ya está, bien, listo. Tiene una mayor eficiencia, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalles en esto, sino que porque esto se debe básicamente a un diseño y digamos y a la forma en la que están instaladas y a cómo se maneja el motor también y demás, pero son bombas muy eficientes, es decir, de la energía que yo le doy aprovecha una gran cantidad, habíamos dicho aproximadamente entre el 60 y el 70%, es una buena cantidad de energía aprovechada y tiene un mínimo impacto sobre el medio ambiente ya que suele utilizar motores chicos. Estos motores chicos no producen contaminaciones severas. Bien, bien. Estas son las ventajas de la PCP. ¿Alguna duda con alguna de ellas? ¿O algo que no les haya quedado claro? No, profe. Bien. ¿Los demás qué me dicen? Genial. Bien. Entonces vamos a proceder a las desventajas de la PCP. La primera desventaja es el caudal de producción. ¿Por qué? Bien, habíamos dicho que esta bomba trabaja a, eh, digamos, velocidades de producción bajas. Por lo tanto, si bien eso favorece a la hora de las emulsiones, me desfavorece a la hora de la cantidad de producción. Son bombas que, ya que trabajan a estas velocidades bajas, digamos, no pueden producir grandes caudales de petróleo. El trabajo a velocidades bajas no es una cuestión, digamos, de decisión. No es que yo digo, bueno, decido hacerla trabajar a velocidad baja y más adelante la hago trabajar a velocidad alta. No, no, no. La bomba, por su diseño, trabaja a velocidades bajas. Y a velocidades mayores, a una máxima que tiene establecida la bomba, empieza a trabajar mal, ¿sí? Se genera mucho roce entre el rotor y el estator, se empieza a quemar el elastómero, hay un par ahí de cosas medias complicaditas que evitan que la bomba trabaje a altas velocidades. Por eso siempre trabaja a velocidades bajas. Otro problema son los niveles dinámicos, es decir, cuando la bomba se pone a producir, los niveles digamos del pozo suelen bajar bastante, ¿bien? Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de instalar la bomba. Se le instala un poquito más profundo y solucionaríamos este problema. Otro problema fundamental son las temperaturas máximas del elastómero. Como dije, yo tengo la bomba, esta bomba tiene un rotor y este rotor va a estar en contacto con un elastómero, que es esto que ustedes ven acá que yo les estoy dibujando. El elastómero es goma, es caucho, fíjense, es parecido a esto. Estos son ruedas de vehículos. ¿Bien? El elastómero es muy parecido al caucho. Ya vamos a ver bien más adelante qué es un elastómero, cómo se eligen los elastómeros para la bomba, etc. Pero básicamente es una goma, es un material tipo elástico similar a la goma. Y como todo elemento tipo caucho, presenta temperaturas máximas de trabajo. Bien, si yo excedo esas temperaturas, el material se empieza a derretir. ¿Sí? Y ustedes me dirán, bueno, sí, pero ¿cuánta temperatura hay en el pozo?
Y es verdad, en el pozo no hay mucha temperatura, puede que se alcancen los, no sé, 50, 60 grados, un poco más tal vez, en el fondo del pozo. Pero no depende solamente de la temperatura del fondo del pozo, sino que, como dije, el rotor va a estar en constante rozamiento con esta goma. Y el roce constante produce el aumento de la temperatura de la goma. ¿Bien? Pues es como pasa siempre. Dos elementos que friccionan o dos elementos que rozan se calientan entre sí. ¿Sí? Esto es propio, ¿por qué? Porque se empieza a disipar energía, hay una combinación de fuerzas ahí, bueno, y eso se convierte en calor. ¿Sí? Seguimos con el elastómero. El elastómero también tiene sensibilidad a algunos fluidos del pozo. Las gomas y los cauchos no suelen reaccionar muy bien con el dióxido de carbono, que es esto, con el ácido sulfhídrico, ni tampoco con los aromáticos. Los aromáticos son unos compuestos que trae el petróleo, ¿sí? Compuestos principalmente de benceno y algunos otros materiales propios del petróleo. Tanto el dióxido de carbono como el ácido sulfhídrico como los aromáticos del petróleo producen descomposición del elastómero, es decir, se lo empiezan a comer, básicamente. Y al comérselo, eh, el contacto que existía con el rotor ya no está más. Este contacto es súper importante. Si no está, la bomba pierde eficiencia. Entonces, digamos, hay que tener mucho cuidado a la hora de ver qué fluidos tenemos en el pozo. Aún así, podemos inyectar químicos para prevenir que digamos, que estos gases y fluidos me deterioren el elastómero. ¿Sí? Fíjense, esto es muy importante, el tema de trabajar en seco. ¿Qué significa trabajar en...? A ver, cuando un equipo trabaja en seco, quiere decir que está produciendo o nada, bien, o produce puros gases. ¿Sí? Cuando un sistema produce gases, el gas no lubrica, porque es un elemento seco. Entonces, al no lubricar, se corre el riesgo de que la bomba sufra, digamos, daños permanentes. ¿Qué significa esto? Que la bomba va a sufrir un daño que va a ser irreparable y que lo único que podemos hacer es cambiar todo el sistema de bombeo. ¿Sí? Cuando el elastómero, cuando la goma trabaja en seco y este contacto que se produce entre el rotor y el estator se produce en seco sin lubricante, existe un problema. ¿Por qué? Porque al trabajar en seco y sin lubricante se rompen. A ver, el rotor mucho no se va a romper porque es de acero, pero el estator, que tiene esta parte de goma, la parte de goma sí se va a romper, es lo primero que se rompe. ¿Sí? Y ustedes miran, bueno, no sale cara una goma. Sí, es verdad, pero si la tengo que cambiar cada 2 meses porque no estoy trabajando en seco, tiene un problema. Para producir gases existen otros sistemas de producción. Bien, no me conviene colocar un sistema PCP para producir gases. Y eso es lo que les comentaba hace ratito. Si bien puede producir un líquido con gran cantidad de gas, no está diseñada para producir gases exclusivamente. Entonces, la bomba no funciona de manera correcta. Se termina deteriorando y el deterioro es permanente. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso. ¿Me están escuchando bien, Pero, gente? sí, profe, Sí. y así cuando se trabaja en seco no se le puede inyectar agua Y no. No, o causa problemas a ver, el agua no es un lubricante. Eso tenganlo en a un cuenta siempre. lubricante. El agua no es un lubricante. El agua, al contrario, el agua favorece el rozamiento. ¿Sí? El agua no es lubricante para nada. El petróleo sí, porque es como un aceite. Bien. Entonces sí lubrica. Eh, Aún así, si yo le inyectara lubricante, estoy complicando las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero que nada un pozo gasífero no necesita sistema de extracción. Los pozos gasíferos producen por su urgencia natural, por lo general.
Así que ya instalar un sistema de bombeo es rebuscadísimo. Y en segundo lugar, justamente este sistema de bombeo que está diseñado para trabajar con petróleos muy, muy viscosos, no con gases. Así que, repito, si tuviésemos un poquitito de petróleo y un gran contenido de gas, esta bomba sí funciona bien, porque el petróleo la va a lubricar. Ahora bien, si es un pozo gasífero, no instalamos un sistema de bombeo. Bien. No sé si quedó claro. Sí, profe. Bien, perfecto. Otro gran inconveniente de estos sistemas PCP es que no trabajan bien en pozos con desviaciones muy grandes. Es decir, en pozos con desviaciones como esta, ¿sí? Esta zona del codo, digamos, esta zona de la gran desviación, es un problema para poder transmitir con varillas por esa zona la rotación. Bien. Si el sistema subiera y bajara, no hay problema. Pero acá el sistema no sube y baja, el sistema rota. Entonces, ¿cómo hago para que las varillas en esos codos roten y no me destruyan el pozo? ¿Se entiende? Ustedes agarren un elemento doblado en sus casas y gírenlo. Y van a dar cuenta que gira para todos lados, ¿se entiende? No sé si me estoy explicando a lo que voy. Si yo hago girar un elemento recto, va a girar sin problema. Pero ahora si yo giro esto, que está doblado, esto va a empezar a girar, ¿sí? Y eso no puede pasar en un pozo, ¿sí? A ver, ustedes tal vez me dirían, bueno, podríamos poner crucetas ahí en ese punto para... Sí, pero no, realmente es muy rebuscado. Existe otra solución mejor, y y esto es de una tecnología moderna, para pozos desviados que necesiten instalación PCP porque producen petróleos muy viscosos, se han diseñado hace algunos años las bombas PCP electrosumergibles. Es decir, son bombas PCP, pero es una mezcla entre la electrosumergible y la PCP. Vamos a tener el motor, vamos a tener el protector de la electrosumergible, vamos a tener el intake de la electrosumergible, pero encima, en vez de tener las etapas de la electrosumergible, le colocamos una bomba PCP, que es como un híbrido, como una mezcla entre los dos. Y eso ha solucionado los pozos con grandes desviaciones. Aún así, si el pozo tuviese una pequeña desviación, la PCP sí funciona. El problema se da cuando la desviación es muy muy grande, ¿sí? O cuando en definitiva tengo pozos horizontales, por ejemplo. Bien, y ya la última desventaja o limitación es que, como dije, fíjense, para poder reemplazar la bomba o para poder aplicarle mantenimiento, tengo que sacar toda la sarta de varillas y toda la sarta de tubing. Sacar la bomba, examinarla, repararla, darle el mantenimiento correspondiente y después introducir todo nuevamente al pozo. Entonces es un trabajo un poquito tedioso a la hora del mantenimiento, pero bueno, trae las ventajas que trae esta bomba frente a las limitaciones son, o sea, son más ventajas que limitaciones, eh, y permite trabajar en petróleos y situaciones que el resto de las bombas no trabajan muy bien, así que la PCP es una bomba que se utiliza bastante. Obviamente no en todos los pozos, sino en los pozos que requieren su uso. Bien, ¿alguna duda? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo venimos? No, profe. Perfecto. Vamos a hablar ahora un poquito del diseño y del funcionamiento de esta bomba. Eh, la bomba PCP, a pesar de ser una bomba rotativa, se la puede igualar en cuanto a su funcionamiento a una bomba de desplazamiento positivo. Las bombas de desplazamiento positivo, les repito, son las bombas que se parecen a los pistones de un auto. Es decir, el pistón baja, succiona fluido y cuando el pistón sube, bombea ese fluido. Funcionan como un pistón.
Esta bomba no tiene nada que ver con un pistón, pero físicamente se comporta igual, ¿sí? Es muy extraño, pero físicamente se comporta igual. Fíjense, para esto les voy a poner un videito, acá tienen todo un texto, esto yo se lo he puesto para que ustedes después vean el texto si descargan el PowerPoint y demás. Pero básicamente se los explico ahora y después se los comento y se los muestro en un videito, que va a ser más fácil. Nosotros tenemos el rotor, que es esto que ven acá, fíjense, esta espiral que ven adentro. El estator, ¿sí? Que va a tener la goma. Y fíjense que la goma presenta doble hélice. Esta es una hélice, esta es otra hélice, ¿sí? Mientras que el rotor solamente tiene una hélice, que va copiando esta. Como el rotor gira, al girar va a ir entrando en contacto con el estator y siempre va a generar estas cavidades, ¿sí? Cavidades que está acá abajo. Esas cavidades, a medida que el rotor gira, van a ir subiendo como si fuese una escalera en caracol, ¿sí? Van a ir subiendo. Bien. Y a medida que va subiendo, va ganando presión el fluido. Es así como funciona la bomba, ¿eh? No tiene nada más de complejo. Un rotor, que en realidad es un sistema muy complejo, pero yo se los explico ahí, simple, cortito y al pie. Un rotor que gira, como el estator tiene una hélice más, genera un espacio y ese espacio va subiendo y a medida que sube gana presión. Este espacio se llama cavidad, ¿sí? La cavidad, al subir, digamos, se le puede llamar que es una cavidad progresiva. Por eso se llama bomba por cavidades progresivas, porque es una bomba que al girar el rotor genera cavidades que van a ir progresando, van a ir subiendo hasta llegar al final de la bomba y despiden el fluido con la presión que han juntado, ¿sí? Es así de simple el sistema de bombeo. Ahora cuando vean el video lo van a entender un poquito mejor. Les muestro el video y después les pregunto a ver si les ha quedado alguna duda. Díganme por favor si lo ven. Este es un sistema, este es un videito de Weatherford, lo pueden encontrar en YouTube. Fíjense, tenemos nuestro sistema de superficie, ¿sí? Sistema de superficie. Eso sería el cabezal de producción. Bien, vamos a tener el tubing, ¿sí? Y por el interior del tubing va a ir girando obviamente la sarta de varillas. Ven, ahí está lo que les decía, sirve para verticales y desviados, con una leve desviación, tampoco para tanto. Fíjense, la varilla llega y se comunica con el anclaje, con este sistema de enganche que tiene con el rotor, y así se ve la bomba por afuera. El petróleo sale de la roca, ingresa por la parte inferior de la bomba, ¿sí? Fíjense. No tiene filtro, nada, porque no le hace falta. Ni válvulas, ni nada por el estilo. Y fíjense cómo al girar el rotor va generando estas cavidades por las cuales va a ir subiendo el líquido. Va a subir líquido, va a subir gas, todo junto. ¿Sí? A medida que va subiendo, gana presión. Cada cavidad gana un poquito más de presión y un poquito más y un poquito más. Por lo tanto, mientras más larga la bomba, más presión va a poder acumular el fluido, ¿sí? Y una vez que sale de la bomba, sube hasta la superficie sin ningún tipo de problema. ¿Ven? Así de simple. En este caso, esto que está mostrando ahí con flechitas azules simboliza el monitoreo. Esta bomba es monitoreada y controlada de manera automática por un PLC, ¿sí? Que tenemos ahí arriba, porque así funcionan las bombas de Weatherford, ¿sí? Son manejadas y monitoreadas automáticamente.
Toda la información que recibe la transmite vía satélite a una base de datos y nosotros, obviamente si trabajáramos en la empresa esta, nosotros desde cualquier punto del mundo, entrando a una página web, podemos ver cómo está funcionando este pozo, qué le pasa, etcétera, etcétera. Y si tenemos un usuario con un acceso alto, digamos, con un rango alto, podemos inclusive manipular el sistema de bombeo desde nuestras casas. ¿Sí? Se maneja así. ¿Ven? De esta manera. Me muestra todos los gráficos, cómo está funcionando, todo perfecto. Y yo puedo manipular desde acá el funcionamiento del motor y del equipo. ¿Sí? ¿Se entendió el funcionamiento del sistema PSP? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Mira, acá me preguntan qué velocidad de extracción tiene. Y realmente la pregunta esta se las debo porque no tengo muy en cuenta cuál es la velocidad, pero debe rondar entre las 10 y 20 revoluciones por minuto. No es prácticamente no es nada, eso quiere decir que da vueltas entre 10 y 20 veces por minuto. Es una velocidad muy lenta de producción. ¿Sí? Cuando las electrosumergibles alcanzan velocidades de más de 200 revoluciones por minuto. ¿Se entiende? Bastante más, 300, 400 revoluciones por minuto. Entonces, la bomba tipo PCP, comparándolo con eso, una velocidad súper baja. Bien, ¿les quedó claro a todos el funcionamiento? ¿El videito se vio bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda? Perfecto, entonces. Ahora vamos a seguir y vamos a ver algunas... vamos a ver algunos elementos fundamentales de la bomba, que son su geometría. Esto hace al diseño de la bomba. La geometría de la bomba prácticamente es todas las cosas que hay que tener en cuenta a la hora del diseño. Yo se los voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, porque es un poquito complicado esto de la geometría de la bomba. Se habla de muchas cosas físicas y mucha geometría como tal, geometría. Eh, entonces vamos a ir hablando cada cosa y yo al final les voy a explicar para qué sirve cada uno de los parámetros fundamentales de una bomba tipo PCP. ¿Sí? La bomba PCP tiene una geometría que va a estar definida por, como digo, estos 4 parámetros que ustedes ven acá. Número de lóbulos, diámetro del rotor, excentricidad y paso del estator. Ahora lo voy a comentar qué es cada cosa. ¿Sí? Primero, número de lóbulos. El número de lóbulos me va a determinar a mí básicamente qué tipo de geometría tengo. Si es simple lobular o multilobular. Bien. Fíjense. ¿Qué significa lóbulo? Bueno, lóbulo podríamos también llamarle hélice. Vieron que hace rato les dije que era como una espiral, ¿sí? Y que esta espiral tiene como hélices o lóbulos. Bueno, básicamente es eso. Esta es una simple, esta es una doble. Esto quiere decir que por cada lóbulo nosotros vamos a tener una espiral, ¿se entiende? Y se van a mezclar entre los dos espirales. Es como, ¿vieron la mecha de un taladro? Bueno, la mecha del taladro, por lo general, es doble lobular. Tiene 2 lóbulos. Si los ven, agarren una mecha de taladro que tengan por ahí, fíjense y van a ver que tiene 2 hélices que se van mezclando. ¿Sí? Bueno, porque tiene 2 lóbulos. Esta es triple lobular, fíjense. Tiene 1, 2, 3. Vienen de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, ¿sí?
de un montón. Ya vamos a ver para qué sirve tener más o menos lóbulos. Fíjense que yo les estoy hablando del rotor, pero si vamos al estator, vamos a cambiar de color, va a ser verde. Fíjense, el estator va a tener un lóbulo, que en este caso está ocupado, y otro lóbulo acá, dos. Si vamos al otro, va a tener uno, que bueno, este está ocupado, como dije, otro más acá y otro más acá, tres. Y bueno, en el otro caso pasa exactamente lo mismo, uno que va a estar ocupado y después queda uno vacío acá, dos acá, tres acá. Serían cuatro en total. Siempre, y esto es muy muy importante, siempre, repito, siempre el estator tiene un lóbulo más que el rotor. ¿Por qué? Porque si no tuviera ese lóbulo más, calzaría perfectamente el rotor y el estator y nunca existirían las cavidades por las cuales va a pasar el fluido. Para que las cavidades existan, es importantísimo que el estator siempre tenga un lóbulo más. No dos, ni tres, uno. ¿Sí? Por lo tanto, se escriben siempre las relaciones de esta manera. Si yo tengo una bomba 1-2, quiere decir que tengo un lóbulo en el rotor, 2 en el estator. Si tengo una bomba 2-3, quiere decir que tengo 2 lóbulos en el rotor, 3 en el estator. ¿Bien? Y ahí siguen 3-4, 4-5, 5-6, 6-7. ¿Bien? Para que exista, repito entonces, las cavidades, es importante que el estator tenga una cavidad, tenga un lóbulo más, porque si no, no deja espacio. ¿Sí? El rotor básicamente va a calzar justo en el estator y cuando quiera girar no va a poder girar porque no tiene espacios para girar. ¿Se entiende? ¿Eso se entendió? No le entendí, profe. ¿Cómo? No le entendí. ¿No entendió? No, me mareé. Bueno, no importa, no importa. Mire, vamos a repasar de vuelta. Espera un minuto. Esto, primero que nada, les voy a explicar qué es la bomba, bueno, no se los expliqué. Esto que ven acá es la bomba cortada, estos tres grafiquitos es la bomba cortada, digamos, por la mitad. ¿Sí? Yo tengo la bomba hacia lo largo, bueno, está cortada por acá y vista desde arriba. ¿Sí? Entonces se ve eso. Esto azul es la goma que yo les mencionaba del estator y lo plateadito, lo gris, es el rotor. ¿Sí? El rotor tiene un lóbulo. ¿Qué es el lóbulo? Es la hélice que va a ir dando vueltas. ¿Sí? Este tiene un lóbulo, porque es un círculo. Este tiene dos lóbulos, va a tener uno acá y el otro acá. ¿Sí? Repito, esto se les va a hacer más fácil si ustedes ven una mecha de taladro. ¿Sí? Agarren una mecha de taladro, ¿sí? Que tengan a mano. Y fíjense que todas las mechas de taladro son por lo general dobles. Tienen doble lóbulo, tienen doble hélice. De un lado, agarren de un lado agarren la mecha y van a ver que tiene la partecita esta plateada que va girando como si fuese un tirabuzón y tiene dos de estas líneas, no tiene una sola. ¿Sí? Eso es un doble lobular y después vienen de 3, vienen de 4, de 5, de 6, vienen de un montón de tipos. ¿Bien? Perfecto. Esa es la cantidad de lóbulos que tiene un rotor. El estator siempre tiene un lóbulo más. Es decir, ¿qué pasaría si yo tengo un rotor así con 3 lóbulos y lo coloco en un estator con 3 lóbulos también? Pasa esto, miren. Esperen que no me deja cambiar el color. Pasa esto. El estator, al tener la misma cantidad de lóbulos, el rotor entra justo en el estator y ahora cuando el rotor quiera girar, no me va a generar ninguna cavidad. No hay espacios para que pase el petróleo ahí. ¿Se entiende? No sé si eso se entiende ahí en el dibujito.
O sea, Sí, profe. es como meter la cabeza del destornillador Philip en una cabeza de tornillo Philip. Calza justo y no queda espacio vacío. ¿Bien? En cambio, si al rotor le quedara, si yo al rotor le, perdón, si yo al estator le diera un lóbulo más, como pasa acá, siempre voy a tener un espacio vacío, siempre, siempre, siempre. ¿Bien? Siempre me quedan espacios vacíos, por los cuales va a ir pasando el petróleo. Esos espacios vacíos son las cavidades. Bien, es por esto que siempre el estator debe tener un lóbulo más. Bien, ¿queda claro? Y mientras va rotando va subiendo el petróleo, ¿qué no? Exactamente, mientras va rotando va subiendo el petróleo. Y cuando rota, digamos, es que no he puesto ningún videito de esto, tendría que haber puesto algún videito de una bomba visto desde frente, digamos. Pero cuando rota, digamos, por ejemplo, lo vamos a explicar con el simple lobular. Cuando rota, este lóbulo se viene para acá, después se va para allá, después se viene para acá de vuelta. ¿Sí? Si yo lo viera desde arriba, se ve que va para un lado y para el otro. El de 3 ya es un poco más complicado, pero siempre queda un espacio suelto. Es como un engranaje, ¿se entiende? Siempre va a quedar ahí un espacio suelto. Que es por donde va a pasar el petróleo. ¿Bien? ¿Esto les queda claro a todos? Ahora sí, profe, gracias. Perfecto. De nada. Sí, para lo que preguntaron hace rato de si mientras más grande más saca, ya al final vamos a ver en qué influye la cantidad de petróleo que saca. Pero sí, los lóbulos cuentan en eso. Ya ahora al final de las propiedades estas se los comento. Bien. Además de esto, la bomba también presenta lo que se conoce como la excentricidad. Que a ver, mucha importancia no le vamos a dar a la excentricidad porque es un fenómeno, digamos, geométrico que aparece cuando yo introduzco un elemento que tiene un lóbulo en otro elemento que tiene otro lóbulo adicional. Siempre va a existir este espacio. Esperen que cambie de color, no se ve. Siempre va a existir esta distancia, ¿sí? Gracias a la excentricidad es que se genera la cavidad, ¿sí? Y gracias a la cavidad es que pasa el petróleo, ¿se entiende? Entonces, eso es básicamente la excentricidad. Mientras mayor excentricidad, vamos a ver que es mejor. Pero bueno, eso va a depender en definitiva del tamaño de la bomba y demás. Después tenemos los pasos. Acá tenemos los pasos. Este es el paso del rotor. Entre una montañita y otra, digamos, es el paso del rotor. Y el paso del estator se da cada dos montañitas. ¿Por qué? Porque tenemos un lóbulo más. Simplemente por eso. ¿Sí? Cada vez que el rotor completa una vuelta, ¿sí? Cada vez que el rotor completa una vuelta, todo el volumen almacenado en la cavidad se mueve la distancia de un paso. ¿Sí? Un paso de el rotor. Y fíjense, bueno, acá están. Otra cosa también que quería comentarles es esto, respecto a que el fluido bombeado no es pulsante. ¿Se acuerdan que en el bombeo mecánico el pozo producía cuando se iba para arriba la bomba, pero cuando bajaba el pozo no producía? Por lo tanto es una producción pulsante, produce de ratitos. Esta bomba no, esta bomba produce de manera constante, a pesar de ser una bomba que físicamente se analiza como una bomba de desplazamiento positivo, es decir, similar a la del bombeo mecánico, no produce de manera pulsante, produce progresivamente, no para de producir, tiene una producción constante, ¿sí? Bien, y ahora vamos a hablar de esto que realmente sí es importante,
para qué sirve cada cosa. ¿Sí? Número de lóbulos, por ejemplo. Bien. El número de lóbulos, en primer lugar, me va a definir a mí el tipo de geometría que yo tengo. Es decir, recuerden que los clasificábamos como 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. El primer número representa al rotor, el segundo al estator. ¿Sí? Y además, mientras mayor cantidad de lóbulos tengamos, tenemos una mayor capacidad de elevación. Es decir, mientras mayor cantidad de lóbulos tenemos, mayor volumen podemos desplazar de petróleo. Por lo tanto, si queremos desplazar un volumen considerable de petróleo, necesitamos bombas con mayor cantidad de lóbulos. ¿Sí? Bien. El diámetro del rotor también es importante porque me va a definir el diámetro de la bomba. ¿Sí? Mientras más grande sea el rotor, mayor producción va a poseer también la bomba. Esto es importante. Mientras mayor el rotor, mayor tiene que ser el tamaño de la bomba, por lo tanto, mayor volumen de petróleo va a poder desplazar o va a poder producir. Después tenemos también la excentricidad, que era este fenómeno que dije que se producía. Es la distancia entre el centro, acá se alcanza a ver mejor, va a ser la distancia entre el eje del rotor y el eje del estator. Esta distancia se llama excentricidad. Bien. La excentricidad siempre va a aparecer cuando tenemos diferencia de lóbulos. Bien. Es importante que existan porque son o es básicamente el elemento que va a generar las cavidades y también va a permitir que las cavidades suban y progresen. Y por último, el paso del estator, que básicamente también define el desplazamiento de los volúmenes de fluidos en las cavidades. Es decir, básicamente el paso del estator va a definir si es mayor o si es menor, cuánto fluido puedo producir. Va de la mano con el número de lóbulos. El tema de la presión que puedo alcanzar va a depender de la longitud de la bomba. ¿Sí? Mientras si la bomba es más grande, puedo alcanzar mayor presión. Y si tiene más lóbulos, también. ¿Sí? Bien, ¿eso quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguno quisiera preguntar algo? Bien, seguimos entonces. Ah, están preguntando, sí. No sé si es una pregunta algo tonta, ¿no? No hay preguntas tontas, usted pregunta. ¿Hay una forma de que el petróleo deje de ser viscoso, digamos, en este tipo de bombas? Bien, para que un elemento, para que un fluido deje de ser viscoso, yo lo tengo que diluir, digamos. Por lo general esto funciona bastante. Siempre pongo de ejemplo dulce de leche. Bien. El dulce de leche, si yo le agrego más leche, por ejemplo, el repostero se vuelve o tiende a ser más parecido al clásico, que es menos viscoso. ¿Sí? Esa es una, si no la otra es calentarlo. Yo podría calentar el petróleo para disminuirle la viscosidad también. ¿Sí? Es un proceso poco común, pero en algunos pozos del sur de Argentina, por ejemplo, eh, en donde los petróleos ya son muy viscosos, se suele calefaccionar el tubing junto con la bomba. Entonces este calor se le traspasa al petróleo, el petróleo disminuye un poco su viscosidad y es más fácil bombearlo. ¿Bien? Esto no es muy común, pero en algunos pozos que sí necesitan intervención de temperatura se hace. ¿Por qué no se diluye? Y porque es medio difícil inyectar gasoil y demás a los pozos para diluir el petróleo. Es un proceso medio complejo. Conviene directamente darle temperatura. Y ya con eso le disminuye la viscosidad. ¿Sí?
¿Quedó claro? Gracias, profe. No, de nada. Acá me están preguntando que si la bomba es más grande y si hay más lóbulos, entonces se extrae más petróleo. Sí, tal cual. ¿Sí? Y no solamente se extrae más petróleo, sino que el petróleo sale con mayor presión. Bien. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de algunos elementos importantes que no los he mencionado, como el freno, el elastómero, vamos a hablar del sistema de potencia también, vamos a hablar de todos estos elementos importantes del sistema de bombeo mecánico perdón, bombeo mecánico no, del bombeo PCP, que como digo son bastante importantes a la hora de su funcionamiento. Lo primero de lo que vamos a hablar es el elastómero del estator. ¿Sí? El elastómero, fíjense, voy a leerles esta definición que he puesto acá, luego se las voy a explicar. El elastómero es un elemento polimérico que presenta propiedades elásticas. Más precisamente es un elemento que puede ser estirado 2 veces su largo y recuperar su forma original. Repasando un poquito, entonces un elastómero es un elemento polimérico. ¿Qué quiere decir polimérico? Los polímeros son estructuras atómicas grandes, muy muy grandes. Son moléculas gigantescas, ¿sí? Que por lo general componen a los plásticos y a las gomas, ¿sí? Vieron que los plásticos siempre empiezan con poliuretano, poliestireno, ¿sí? Polietileno. Bien, ¿por qué se llaman poli siempre? Porque son polímeros. Los polímeros son materiales muy muy interesantes, porque la gran mayoría de ellos tienen propiedades elásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo deformo y le quito la fuerza que le apliqué y vuelve a su posición original. ¿Bien? ¿Todos vuelven a su posición original? Depende. Hay algunos polímeros que sí, hay otros polímeros que no. Los elastómeros particularmente tienen esta propiedad que les permite estirarse 2 veces o más su propio tamaño y cuando le quito la fuerza vuelve a su tamaño original. ¿Vieron los elastiquines o los elásticos que vienen con los que ato, no sé, los colores o no sé, los elásticos? Yo el otro día compré en la verdulería no me sale la palabra. Bueno, un atado de algo, ¿sí? ¿Las gomillitas, dice usted? Y venía, ¿cómo? Como las gomillas, dice usted. Sí, no sé cómo le dirán donde viven ustedes, por eso acá se le dice elastiquín, pero no sé. Sí, son estas cositas marrones que se estiran, ¿sí? Y una gomilla. Claro, bien, es. Bueno, eso es un elastómero. Es un material polimérico, es una goma que tiene la capacidad de estirarse mucho, bastante, y si yo le quito la fuerza vuelve a su posición original. Bien, el elastómero del estator es algo parecido. ¿Por qué digo algo parecido? Porque no es tan elástico, pero presenta una buena elasticidad. ¿Sí? Pero con el tiempo se llega a romper, ¿qué no? Por supuesto, eso vamos a hablar ahora, ¿sí? De algunas de las debilidades del elastómero y qué tengo que hacer para poder elegirlo. ¿Bien? Por ejemplo, hay que tener un par de condiciones muy importantes para elegir los elastómeros. La primera, debe ser resistente a la fatiga. Esto ya se los he mencionado. ¿Qué es la fatiga? La fatiga es el fenómeno de desgaste que se produce en los materiales por, por la repetición de esfuerzos, básicamente. Ustedes me dirán, bueno, pero el elastómero, ¿cómo repite esfuerzos? Simple, miren. Vamos a volver un poquito, a ver. Esperen, acá. En este momento, el rotor, que es este, que ven acá, está haciendo contacto con estas partes del elastómero, ¿sí? El elastómero es la parte negra. Cuando este rotor dé vueltas, ¿sí? Va a haber un momento en el que esta parte del rotor ya no va a tocar la goma. Pero un instante después sí va a tocar la goma otra parte del rotor. Y así entonces,
El rotor es como que hace contacto y quita el contacto, hace contacto y quita el contacto. Y este proceso constante de contacto, digamos, de colocar, perdón, o de hacer contacto y después retirar ese contacto con el elastómero, le produce fatiga, porque el elastómero se estira, se contrae, se estira, se contrae. ¿Bien? Por lo tanto, obviamente se va a deteriorar el elastómero. Esto va a pasar tarde o temprano. Pero es importante elegir un elastómero con una resistencia como la gente, una resistencia buena a la fatiga, para que no tenga que andar cambiándolo cada 2 meses, ¿entiendes? Que tenga una buena resistencia a la fatiga. Como digo, ¿se va a romper? Sí, se va a deteriorar tarde o temprano por fatiga, pero es importante que sea más tarde que temprano, ¿sí? Otro elemento importante es la elasticidad, ¿sí? Es importante que el elastómero presente una elasticidad lo suficientemente grande como para poder soportar las presiones de trabajo. Mientras mayor presión de trabajo, mayor elasticidad necesita el elastómero, ¿sí? ¿Cómo elijo yo el elastómero en función de su presión? Bueno, más o menos calculo a las presiones a las cuales va a trabajar y en función de eso, digamos, tengo que elegir la elasticidad que se asemeje mejor. No es que los elastómeros se les puede configurar la elasticidad, no. A la hora de fabricarlo, según las condiciones en las cuales se fabrique, el elastómero sale con determinada elasticidad. Yo después puedo elegir los distintos tipos de elastómeros según la bomba que yo quiera, ¿sí? También debo tener en cuenta la resistencia al corte, al desgarramiento y a la abrasión. Es decir, el elastómero, si bien tiene que ser elástico, también tiene que ser resistente al corte, es decir, que no se parta al medio, al desgarramiento, que no se le desprendan partes, y a la abrasión. Recordemos que por lo general los sistemas PCP van a producir con un buen contenido de arena, y es importante que esta arena no me desgaste el elastómero, y en caso de hacerlo, que me lo desgaste lo menos posible, ¿sí? También es importante la resiliencia. La resiliencia es básicamente la capacidad que tiene un material de volver a su forma original en el mayor tiempo que pueda. Mientras más resiliente es el material, más rápido vuelve a su forma original. ¿Bien? Es importante que el elastómero sea lo más resiliente posible. ¿Qué quiere decir esto? Que si el elastómero se deforma porque ha entrado en contacto con el con el rotor, y en un instante después el rotor quita el contacto, es importante que el elastómero vuelva a su forma original para que cuando vuelva el rotor a entrar en contacto esté ahí esperándolo. Esto porque es importante. No se los mencioné hace unos minutos, ahora se los comento. Vamos a ir acá, a este gráfico. Vieron que vimos el videíto, ¿sí? Y teníamos estas cavidades que les mencioné. Esta cavidad y esta cavidad no se comunican entre sí. Vieron que le dije que la bomba electrosumergible, las etapas se comunicaban una con la otra. Bueno, en la bomba PCP no pasa eso. En la bomba PCP las cavidades están separadas. ¿Por qué? Por el contacto entre el rotor y el estator. Si ese contacto no existe, las cavidades se van a unir, y si se unen forman una nueva cavidad disminuyendo la presión de bombeo. Por lo tanto, para que la presión de bombeo se mantenga es importante que las cavidades se mantengan separadas una de la otra, ¿sí? Y para que se mantengan separadas es importante que el rotor haga contacto con el estator, con la goma del estator, con el elastómero. Pero si el elastómero no es resiliente, si la resiliencia del estator, ¿sí?, es mala, es baja, va a tardar en volver a su forma y no vamos a digamos, vamos a favorecer el contacto entre cavidades, y bueno, la presión de bombeo va a disminuir, ¿sí?
Y por último, la permeabilidad. Es importante que el elastómero tenga cierta permeabilidad. Recordemos que la permeabilidad era... eh, tampoco quiero decir que se parece a una esponja, ¿sí? Pues tampoco succiona tanto fluido, pero es importante que el elastómero tenga permeabilidad para que esté empapado, aunque sea de un poco de fluido. ¿Para qué? Para evitar la descompresión explosiva. Esto pasa cuando una de las cavidades lleva gas, ¿sí? Esa disminución excesiva de presión hace que el elastómero explote en esos puntos. Se termina rompiendo entero, se desfragmenta, ¿sí? Se desgarra. Para evitar eso, es importante que sea permeable para poder absorber parte del líquido, ¿sí? En cierta manera también poder lubricar esas zonas y demás, ¿sí? Porque también el no lubricar favorece a la descompresión explosiva. Bien, ¿alguna duda con respecto al elastómero que me quieran consultar? No, profe. Bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema de potencia. Eh, este sistema de potencia que se encuentra en la superficie al igual que el sistema de bombeo mecánico, pero a diferencia del sistema de bombeo mecánico, este sistema de potencia es muy básico. No tiene tanta complejidad como el sistema de bombeo mecánico que vimos con los A y B y demás. ¿Por qué el A y B es complejo? Porque tiene que convertir movimiento de rotación en un movimiento alternante, en un movimiento que sube y baja. En cambio acá, la bomba PCP es una bomba rotativa. Por lo tanto, yo no tengo que convertir la rotación del motor. En todo caso, sí, puedo reducir un poco la velocidad con los reductores, pero nada más. Solo transmito velocidad rotativa de un punto al otro, ¿sí? Y el reductor lo que hace es bajar un poco la velocidad de rotación, pero nada más. Dentro de los cabezales de rotación que se llama, si vieron que en el equipo de bombeo mecánico se llamaban A y B, bueno, en estos se llaman cabezales de rotación. Tenemos tres tipos fundamentales. El primero es el cabezal directo. El cabezal directo es aquel que tiene el motor en este punto, ¿sí? Acá el motor tiene una polea y va a transmitir mediante una correa la velocidad a la polea que se encuentra en el reductor, que está acá. Y el reductor se conecta al vástago pulido y el vástago pulido a las varillas que van al fondo del pozo. Bien. Después tenemos el cabezal angular, que el cabezal angular, a diferencia del cabezal directo, tiene el motor perpendicular a las varillas. Fíjense, el motor estaría mirando para allá, mientras que las varillas están mirando para acá, ¿sí? Por lo tanto, yo necesito en la zona del reductor lo que se conocen como engranajes tipo cónicos. Tienen esta forma. Miren, yo voy a tener un eje acá con un engranaje cónico. Y acá tengo otro engranaje cónico con otro eje acá. Entonces de esta manera yo puedo conectar ejes perpendiculares, ¿sí? Con los engranajes cónicos. El sistema de cabezal angular es un sistema medio raro, ¿sí? Yo realmente no sé por qué está diseñado. Creo que se diseñó porque los cabezales directos tienen el problema de tener el motor colgado y a veces el peso del eje dificulta un poco el funcionamiento del motor. Pero bueno, hoy en día los cabezales directos ya son muy buenos. Entonces los cabezales angulares, si bien existen, mucho no se ven en el campo. Yo no he visto mucho, se ve mucho en el directo. Y en realidad el que se ve mucho, en la mayoría de los pozos hoy en día, es el motorreductor. El motorreductor es esto que ustedes ven acá, ¿sí? En donde
Esta es la cabeza de pozo, ¿sí? Y acá arriba tenemos el elemento que se llama motor reductor, que es un motor que tiene un pequeño eje que se conecta al reductor y el reductor se conecta a las varillas mediante el vástago pulido. Y ya está. Está todo derechito, no ocupo correas, no ocupo poleas, no, todos comparten, no un eje, porque son ejes distintos que se unen entre sí, pero podría decirse que se funciona o eh, está todo unido como si fuera un eje. Y es más fácil y más rápido, ¿se entiende? El motor reductor son motores relativamente chicos, porque dijimos que estos sistemas funcionan a baja velocidad, ¿sí? Así que tienen la capacidad de también consumir poca corriente, etcétera, etcétera. Son sistemas muy muy buenos. Aún así, se siguen viendo bastante los cabezales directos, pero el motor reductor es como lo último que se empezó a utilizar. Antes de entrar en esto, perdón, voy a borrar acá un poquito y se los voy a mostrar. Esto que ustedes ven acá arriba, en los sistemas de frenado, perdón, en el sistema de los cabezales, son los frenos, ¿sí? Que vamos a ver ahora, el sistema de frenado de la herramienta. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué hace falta frenarlo? Porque, a ver, en los sistemas tipo bombeo mecánico, A y B, es importante aplicar el sistema de frenos. ¿Por qué? Porque yo necesito siempre frenar con los contrapesos arriba para que después al motor no se le dificulte arrancar, ¿sí? Entonces es importante trabar el equipo con los contrapesos por arriba. Y básicamente por eso está el freno, ¿sí? En un equipo tipo PSP yo no tengo contrapesos. Por lo tanto, en vez de... A ver, no, el sistema de freno para detener el sistema como tal no es necesario, porque yo directamente lo apago y va a seguir rotando y va a seguir rotando y lentamente va a parar hasta que se detenga. Y ya está. Entonces, ¿por qué tengo un sistema de frenado? Bien, el sistema de frenado existe por lo que se conoce como backspin. Bien, el backspin también es conocido como torque antagónico. Ahora les comento qué es esto. Ustedes imagínense esto. Yo tengo mi tubing, ¿sí? Y dentro del tubing pasan las varillas que se comunican con la bomba. Entonces empiezan a girar las varillas y empieza a producir petróleo el sistema. Por lo tanto yo voy a tener tubing, varillas, ¿sí? Y por acá voy a tener petróleo que va a ir subiendo. El tema es que el petróleo solamente sube. No, el petróleo no solamente sube. Como la varilla está girando, el petróleo que pasa cerca de la varilla va a empezar a girar con la varilla. Y lentamente va a lograr o va a permitir que el petróleo que esté cada vez más lejos de la varilla también empiece a girar despacito, como si fuese un vórtice. ¿Bien? Va a llegar un momento en el que todo el petróleo que está dentro del tubing va a empezar a girar. Pero no solamente el petróleo, el tubing también tiende a girar, ¿sí? El tubing tiende a girar. ¿Por qué? Porque por la misma inercia, básicamente, que le está transmitiendo el fluido que va girando. Entonces el petróleo sube, pero también gira. ¿Por qué? Porque giran las varillas y por lo tanto el tubing también va a empezar a girar. ¿A mí me conviene que el tubing gire? No. ¿Sí? No me conviene que gire. Por lo tanto lo que yo hago es anclar el tubing al casing con un ancla especial que ya vamos a ver en unos minutos. Yo anclo esa, digamos, el tubing al casing. Por lo tanto el tubing no gira, pero sí está recibiendo toda esa energía del fluido. Es como que el fluido lo quiere hacer girar
el ancla no lo deja, pero el tubing está ahí como intentando girar y que no puede, y que sí, que no puede. Cuando yo apago el equipo, cuando yo lo detengo, cuando yo detengo la producción porque apagué el equipo, automáticamente las varillas pierden fuerza. Y como la varilla pierde fuerza de giro, el fluido también. Entonces es la oportunidad del tubing para devolverme toda esa energía acumulada. ¿Sí? ¿Cómo me la devuelve? Con un giro para el otro lado. Eso se conoce como torque antagónico. Ese torque antagónico va a hacer que el fluido gire en sentido contrario y también que las varillas giren en sentido contrario. A la bomba realmente no le produce ningún problema. A la bomba no produce ningún problema el torque antagónico. Ni a las varillas, ni al tubing en general. Pero sí es muy peligroso para la gente que está cerca del pozo a la hora de parar el equipo. ¿Por qué? Porque el equipo de superficie suele dar unos sacudones, vibra mucho, capaz de saltarse una correa así, pegarle a alguien. El momento muy peligroso. Entonces, para evitar estos peligros, se coloca un sistema de frenos automáticos hidráulicos con un sistema de frenos a disco, como ven allí. Cuando yo apago el equipo, el sistema hidráulico comienza a accionar el freno lentamente. Entonces, ese torque antagónico realmente no genera ningún sacudón ni vibraciones porque se han empezado a activar las pastillas del freno y el freno está deteniendo el torque antagónico de las varillas, ¿sí? Entonces sirve básicamente para eso, para detener el torque antagónico y proteger más que nada a la gente, ¿sí? ¿Se entendió esto más o menos? Sí, profe. Perfecto. Bien, y esto que ven acá, si no me equivoco ya es lo último, sí, exactamente. Les dije que era una clase cortita. Esto último que están viendo acá es el ancla de torque. ¿Qué es el ancla de torque? Bien. Vieron que nosotros habíamos visto un ancla, que era el ancla de tubing, que servía para los equipos A y B, que básicamente era un dispositivo que agarraba al tubing contra el casing y evitaba que subiera y que bajara. Bien, si yo coloco esa ancla en un sistema PCP, no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque el sistema PCP no sube y baja. El sistema PCP da vueltas. Y al dar vueltas, como dije, hace que el petróleo dé vueltas. Y el petróleo al dar vueltas hace que el tubing dé vueltas. ¿Sí? Entonces, para evitar esto, se coloca un ancla de torque, que es un ancla de tubing, pero que evita que el tubing gire. Estas son las anclas que a mí me interesan dentro de un sistema de tipo PCP. El sistema, recordemos que el ancla de tensión que se utilizaba en el A y B es un sistema que yo lo tengo que fijar y, digamos, recordemos que se fijaba con unos giros, se desprendían unas mordazas que se agarraban y después de desprenderse las mordazas yo tenía que tensionar la sarta de tubing y demás. Bueno, este sistema no funciona así, este sistema es mucho más simple, es un sistema automático, ¿bien? Que cuando yo detengo la bomba, el ancla se desajusta y cuando yo activo la bomba, el ancla se vuelve a ajustar nuevamente. ¿Por qué? Porque miren, yo acá tendría el ancla y las varillas pasarían por esta parte, por el medio. Las varillas al arrastrar el petróleo va a empezar a girar. El petróleo al girar por inercia va a hacer que gire este mecanismo y este mecanismo al girar, fíjense que tiene acá esta formita. Pasaríamos de tener el ancla desactivada a tenerla activada, ¿sí? Las mordazas se desprenden, o sea, se salen de lo que sería el ancla y una vez que salen quedan fijas al casing y por más que el petróleo gire, ¿sí? Este sistema ya no puede girar más y al no poder girar más, a ver, la inercia
va a hacer que se quede fija el ancla contra el casing. Cuando yo apago la bomba, se produce el torque antagónico, es decir, la varilla va a tender a girar al otro lado, el petróleo también, y obviamente esta herramienta también gira para el otro lado, y pasamos de tener el ancla fija a tenerla, digamos, floja. Una vez que pongo a producir el pozo, el ancla se vuelve a fijar nuevamente. Bien, es un sistema súper simple, pero muy eficiente y eficaz. Produce una buena fijación y evita que el tubing, eh, digamos, gire. Sí, posteriormente va a generar un torque antagónico, pero en realidad el torque antagónico que genera es menor con el ancla puesta que sin el ancla. Si yo no tuviese ancla, el torque antagónico que después tendríamos sería mucho más grande. ¿Por qué? Porque tendríamos todo un tubing que está casi enroscado, y cuando le quito la velocidad de giro, automáticamente me devuelve toda esa tensión acumulada, que es bastante grande. En cambio, el ancla evita que el torque antagónico sea muy grande. A pesar de eso, el torque existe, por eso es importante colocar un sistema de frenos. Bien. Bien, gente, y con esto, este sería el fin de bombeo PCP y de la unidad número 11 y en realidad de toda la parte de producción 1. No sé si tienen alguna duda, algo que quisieran preguntar, lo que fuera. No, profe, quedó claro. Perfecto, perfecto. Los demás que me dicen. No, profe, está bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces si no hay más dudas al respecto ni nada más para comentar, como les decía, esta es una unidad cortita, esto sería todo lo de PCP. Pueden hacer el cuestionario número, no sé qué número es, pero el cuestionario de esta unidad. Y ya la semana que viene deberíamos hacer un repaso de estas unidades. Eh, no hay autoevaluación de esto, pero vamos a hacer el repaso igual. Así que bueno, con eso ya quedarían libres, gente. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, profe, No hay de qué, nos estamos viendo. profe, Sí, profe, eh, disculpe, ¿no? Respecto a lo de hoy, que yo no había podido, ¿cómo se llama? Ingresé y cuarto, profe, yo le digo a la clase, no pude ingresar antes. está bien, no hay problema, no hay problema. Recuerden que... Yo por la asistencia, vio que había dicho que era un horario y yo ingresé tarde. Sí, no, pero yo les comenté que la Igual el asistencia... profe comienza a las 4. Yo siempre comienzo a las y cuarto, por lo general, porque espero a que se conecte la gran mayoría, o a las y 10 por allí. Aún así la asistencia, yo una vez que termina la clase o cerca de las 9 de la noche, ahí mando la asistencia a la administración. Así que no se hagan problema, ustedes la pueden mandar en ese transcurso. Así que por haber ingresado 5 minutos tarde se le da el presente igual. Inclusive hay gente que no se conecta a la clase y si dio el presente en el grupo, tiene el presente igual. Así que no se hagan problema. Bueno, profe, disculpe y muchísimas gracias. Que tenga una buena noche. Está bien. Que anden bien. Que tengan buena semana. Profe.